Los secretos de la carretera. Mi madre siempre me regañaba cuando, por alguna situación puntual, me agarraba la noche en la carretera. Me decía que era ese horario, el escogido por los fantasmas y las almas en pena, para salir al mundo de los vivos y hacer de las suyas. Yo sé que ella lo hacía siempre pensando en mi bienestar, pero cuando uno es joven, muchas veces se molesta por eso de sentirnos controlados o manipulados. Y en ocasiones, hasta llegas a decir cosas de las que un día te sientes arrepentido, porque la vida misma se encarga de demostrarte cuán grande era su razón. Mi nombre es Tomás del Valle, y creo que podría obtener un premio reconocido a nivel mundial si de interacciones con el mundo paranormal se trata, sobre todo cuando la noche me sorprende en la carretera. Les confieso que tengo material para hacer muchos videos como este. Quizás en otra ocasión regrese y les siga contando algunos de los riesgos que corres cuando te aventuras a tomar la carretera en las noches. La primera historia que tengo para compartirles me ocurrió hace aproximadamente 6 años. Recién me había casado, y después que mis días de luna de miel se habían terminado, mi esposa, Vilma, tuvo la genial idea de regresar en auto a casa. Ya saben cómo nos ponemos los hombres cuando estamos enamorados. Sus palabras eran órdenes. Yo vivía solo para hacer su santa voluntad. Además, eso de hacer nuestro primer viaje de esposos, solos y sin intromisión ajena, me encantó. Nuestra luna de miel la disfrutamos en un cayo, que estaba a unos kilómetros mar adentro, muy cerca de Turiguañó. Era una zona hotelera, donde la cadena Sol Caribe tenía muchas instalaciones y el paisaje natural e intacto era como un bálsamo para los ojos. Fueron días inolvidables, como también inolvidable fue el regreso a casa. Como les dije, Vilma se rehusó a regresar en otro medio de transporte que no fuera en un automóvil solo para los dos. Entonces ella misma se encargó de ir y rentar el carro para trasladarnos de regreso a nuestro pueblo. Cuando todo estuvo listo, agarramos nuestro equipaje, pagamos los días de hospedaje y le entregamos la llave de nuestra habitación a la chica del lobby. Entonces, nos dispusimos a comenzar nuestro viaje. Debíamos apurarnos, porque eran muchos kilómetros de distancia y no queríamos que nos sorprendiera la noche antes de llegar. En unos minutos llegamos a la carretera que atravesaba el mar y unía aquel cayo con la isla principal. Todo iba como agua para chocolate, perfecto, hasta que comenzamos a sentir el sonido de una sirena de policía que se iba acercando. Cuando volteamos a ver, pudimos cerciorarnos de que la patrulla se acercaba a todo motor. Pensé que iba a detenernos y me bajé de la carretera para esperarlos y preguntarles qué sucedía. Pero no fue así. Con la misma velocidad que se acercó, nos pasó y siguió de largo, sin ni siquiera notar nuestra presencia. Aquello me resultó extremadamente raro, porque mientras pasaba miré para dentro de la patrulla y tuve la sensación de que el carro se iba conduciendo solo. Era como esos juguetes que se manejan utilizando un control remoto, solo que este era un auto real. Bueno, eso de real era algo relativo. De lo que sí estaba seguro era que no había nadie ahí dentro, al menos que yo pudiera ver. Sé que ustedes ahora mismo están pensando que fueron ideas mías, o hasta que me estaba volviendo medio loco. Eso mismo fue lo que me dijo mi esposa cuando se lo comenté. Yo le dije que quizás me había equivocado, para no ponerla nerviosa. Pero lo que ocurrió más tarde fue una prueba fehaciente de que yo tenía razón. Casi terminábamos de salir de Pedraplén, cuando notamos que nos quedaba poca gasolina en el tanque. Debíamos detenernos en la próxima gasolinera para abastecernos. Saliendo ya encontramos un establecimiento como el que estábamos buscando. Todo elegante, lleno de luces de colores y con un enorme cartel con propaganda que decía los servicios que prestaban y lo que podía encontrar allí. Mientras yo abastecía el tanque, mi esposa aprovechó para ir al baño. Cuando estaba pagando ya para regresar a la carretera, se me acercó para pedirme pasar por la cafetería a comer algo. Accedí porque realmente ya comenzaba a sentir hambre.
Además, para llegar a casa todavía faltaba mucho tramo todavía. Y por mucho que me apurara, era imposible llegar antes de que el sol se ocultara totalmente. Compramos unas sodas y unos panes con pasas para Vilma. Yo me tomé un café y guardé una merienda para más tarde. Íbamos de regreso al carro con los bultos cuando volví a ver la patrulla. Estaba estacionada en un lugar apartado del establecimiento. Debí solo poner el auto en marcha y largarme de allí, pero la curiosidad terminó por ganarme. Coloqué las compras dentro del carro, le pedí a Vilma que fuera arrancando el motor y caminé directo al lugar donde estaba aquella patrulla. Vilma intentó persuadirme de ir, pero yo no pensaba marcharme sin saciar mi curiosidad. Poco a poco me fui acercando. Cuando estuve cerca, lo primero que llamó mi atención fue la ausencia de la placa. ¿Cómo podían estar en la carretera sin ella si eran precisamente los encargados de mantener el orden y combatir lo mal hecho? Revisé la parte delantera y luego la trasera. Allí adentro no había nadie. Aquel carro ni siquiera tenía asientos, pues parecía que lo habían sacado de un cementerio de carros. Entonces regresé al auto de alquiler donde me esperaba mi esposa. Le dije que no entendía lo que estaba pasando, pero que mejor nos íbamos ya, porque no tenía un buen presentimiento. Ya el carro estaba encendido y volvimos a la carretera en apenas minutos. Entonces me estremecí al mirar por el retrovisor, vi otra vez la patrulla que venía detrás de mí a gran velocidad y con las sirenas activas. Vilma me miró incrédula y ya no pudo más, comenzó a llorar mientras me suplicaba que por favor no detuviera el carro por nada. Pero la historia se me hizo recurrente. La patrulla fantasma pasó por nuestro lado sin prestarnos atención. Luego se perdió en el horizonte. Ya casi llegábamos al pueblo cuando, para mi pesar, nos sorprendió la noche. Yo creo que eso era precisamente lo que ellos querían. La noche era su terreno para hacer de las suyas, como me decía mi madre. Cuando habíamos rodado casi 1 kilómetro nos encontramos con aquel maldito carro otra vez. Estaba atravesado en el medio y era imposible pasar sin chocarlo. Yo sé que fue casi un suicidio lo que hice, soy consciente de ello. Pero era la única manera que tenía de escapar de aquella situación tan aterradora. Así que apreté el acelerador hasta el fondo, dispuesto a escapar o morir en el intento. Y adivinen lo que pasó. Aquel carro fantasma se desvaneció en el aire. A los pocos días, conversando con un amigo mío, me contó que escuchó decir que en esa carretera ocurrían sucesos paranormales. Que por eso los conductores la evitaban, porque muchos habían perdido la vida en accidentes de tránsito. Y los que habían sobrevivido contaban disímiles historias de aparecidos. Mujeres que se aparecían, una patrulla que los detenía y hasta algunos aseguraban haber visto a la Llorona deambular por aquella solitaria carretera. La segunda historia que quiero contarles me ocurrió hace apenas 3 años. En los años en que era trabajador de una fábrica de objetos de cerámica en las afueras de la pequeña ciudad donde vivía en aquel entonces. Era conocida como Villa Hermosa. Esta fábrica está construida en las afueras de la ciudad y por eso es necesario trasladarse en carro o autobús. Yo tengo auto, así que viajo en él siempre y completamente solo. Recuerdo que era muy tarde cuando terminé de trabajar esa noche. La fábrica había tenido una rotura que se complicó y el trabajo se había atrasado mucho. El dueño me habló porque era necesario seguir trabajando hasta tarde, porque debía completar un pedido que iban a recoger al otro día. Me ofreció buena plata, y como la necesitaba no pude decir que no. Fueron muchas horas dentro de la fábrica, por eso estaba particularmente cansado esa noche. Cuando el pedido estuvo terminado me dispuse a marcharme. Recogí todas mis pertenencias que estaban en el guardador, las puse en el portafolio negro y caminé al parqueo para poder recoger mi auto y marcharme por fin. Anhelaba poder regresar a la casa para descansar después de una agotadora jornada laboral.
El cuidador del parqueo me alcanzó las llaves de mi auto y me comentó que en la carretera norte había ocurrido un lamentable accidente de tránsito con muchas víctimas fatales. También me dijo que los agentes policiales estaban allí y habían suspendido el tráfico. Los de investigación criminalística trabajaban recopilando posibles pruebas o indicios que les permitiera determinar posibles causas y culpables en la investigación de aquel accidente masivo. Por eso, no iban a desocupar la carretera hasta que se levantara la escena y eso podía tardar muchas horas. Entonces solo me quedaban dos opciones: o bien esperaba a que levantaran la escena y tomaba la carretera de siempre, o me arriesgaba a seguir un poco adelante y tomaba la próxima. Pero como ya les dije, estaba muy cansado y con ganas de regresar a casa, así que me decidí por la segunda opción. ¡Maldita sea!, exclamé mientras ponía el auto en marcha. Ese día en serio se había enredado todo. Y yo que pretendía llegar antes y lo había olvidado por completo. Era el cumpleaños de mi esposa y me esperaría para cenar. Quería llegar pronto a casa porque sabía que debía estar muy molesta. Pese a lo que dijo el cuidador de la fábrica, intenté tomar la carretera norte. Con un poco de suerte ya habían levantado la escena y podría irme por fin a mi casa por la ruta de siempre. Pero nada, un policía me salió al paso para detenerme e informarme que debía seguir adelante y tomar la próxima carretera. Les confieso que la idea no me gustó. La carretera a Villahermosa se encontraba en muy mal estado y además estaba muy apartada. Casi nadie tomaba ese rumbo por varias razones, entre ellas las que se referían a asuntos paranormales. No me considero un hombre cobarde ni mucho menos, pero sobre esa zona se contaban historias de aparecidos y espíritus que andan vagando. Y yo no quería tener nada que ver con eso. Pues bien, mientras atravesaba la deteriorada carretera y al mirar al frente a través del parabrisas, la vi. La figura de la mujer delgada con el cabello largo y la bata blanca que caminaba a un lado de la carretera. En el momento pensé que pudiera ser solo una mujer que estaba en problemas. Quizá también se vio obligada por aquel accidente a tomar esa ruta y su auto se averió. Lo cierto es que salió del lado izquierdo de la carretera, donde se había mantenido hasta el momento, y se paró justo al frente de mi auto. Comencé a disminuir la velocidad para saber lo que le pasaba e intentar ayudarla. Aunque siempre me mantuve en estado de alerta porque la aparición de aquella mujer me parecía bastante rara. Debía estar muy desesperada para tirarse delante de un carro de esa forma. Pero, cuando la tuve más cerca pude verificar que aquella mujer no era real. Entonces, como por instinto de preservación, apreté el acelerador hasta el fondo. Haciendo una maniobra, intenté esquivarla. Pero como había acelerado buscando a toda costa escapar de aquello, me fue completamente posible. Sentí el impacto del cuerpo con el parachoques y después, como los neumáticos pasaban por encima del cuerpo. Estaba en shock, mi cerebro aún no lograba asimilar con cordura aquel episodio. Pero debía concentrarme en la carretera y en salir de allí lo antes posible. ¡Diablos!, exclamé golpeando el volante. El regreso a casa se me estaba complicando, y ya había tenido mi primer encuentro paranormal. Detuve mi carro un poco más adelante porque el motor tenía un sonido que no era normal. Al revisarlo noté que estaba sobrecalentado, porque prácticamente se había quedado sin agua. No me quedaba más remedio que bajarme y ponerle al menos un poco. De no hacerlo, terminaría por descomponerse más adelante y dejarme en aquel lugar tan solo y aterrador en el medio de la nada. Entonces abrí la puerta y me bajé del carro lo más rápido que pude. Cuanto antes terminara sería mucho mejor. Así que tomé el galón que llevaba de reserva y llené el depósito y lo guardé. Regresé a mi auto, alterado por aquello que me estaba pasando. Sentía escalofrío y calambres en mis manos. Mi cerebro, que se había vuelto cada vez más lento, no lograba coordinar una idea coherente y no estaba preparado para reaccionar ante una situación como aquella.
Entré y lo puse en marcha nuevamente, siempre conservando el sobresalto y el hormigueo en el estómago de no saber qué rayos había pasado. No sabía por qué, pero de momento el aire se me volvió pesado y denso. Una neblina muy espesa apareció de pronto, adueñándose por completo de la carretera. Por mucho que me esforzaba no se podía ver más allá de 3 metros por delante del parachoques del auto. Por ese motivo, me vi obligado a disminuir la velocidad. El paisaje se me hacía recurrente. Era como si pasara una y otra vez por el mismo lugar. Desconocía qué era lo que estaba pasando, pero estaba seguro de que era la tercera vez que pasaba por la orilla de aquel almendro seco. Entonces, comencé a preocuparme más aún. Miré mi reloj y, para mi sorpresa, era exactamente la hora en que abandoné la fábrica esa noche. ¿Cómo era posible que ese tiempo no hubiera pasado? Entonces, comencé a pensar en 2 hipótesis. A mi entender, o había caído en un mundo paralelo o dormía y aquello era una pesadilla. Y la segunda opción era poco probable. Entonces, sentí una brisa fría en la parte posterior de mi cuello, que me hizo estremecer. ¿De dónde salía aquella brisa si todas las ventanillas estaban cerradas? Como por reflejo, miré por el retrovisor. Allí estaba ella, sentada en el asiento trasero, mirándome fijamente, con las piernas cruzadas y creo que hasta me enseñó su lengua. Sobresaltado, me volteé de repente, pero, por extraño que parezca, no había nada allí. Solo el maletín negro que coloqué después de salir de la fábrica. Estaba alucinando, no sé si por lo nervioso que estaba. Respiré profundo, como si mis pulmones se hubieran quedado completamente vacíos. Luego, mientras me fui calmando, empecé a ver todo más claro. Anhelaba salir por fin de aquel lugar, pero para mi desgracia, todavía me faltaba mucho por vivir esa noche. Cuando había rodado 1 kilómetro más o menos, sentí una sirena y al mirar por el espejo, vi que una patrulla me seguía a todo motor y me hacía señales para que me ahorillara y detuviera. Así que, como un buen ciudadano, hice lo que me había indicado. El agente se bajó de la patrulla y caminó en dirección a donde yo estaba estacionado. Bajé el cristal para poder conversar y saber qué había pasado. Buenas noches, oficial. ¿Qué sucede? ¿En qué puedo ayudarlo? El policía me pidió mis documentos con aquella voz tan rara. Pues era muy ronca y se le dividía en ocasiones. Busqué dentro de la gaveta del carro, los agarré y cuando estiré mi mano para alcanzárselo vi aquello que me hizo estremecer. La mano del supuesto agente no tenía tendones ni piel, era solo huesos. Sobresaltado, miré su rostro y asustado pude ver que carecía de rasgos faciales. Su cara era plana y redonda, solo tenía un orificio en el lugar donde debió tener la boca. Carecía de encías, aunque sí tenía dientes largos y puntiagudos. Aceleré de pronto, en mi desesperación por escapar. La patrulla venía detrás con aquella sirena amenazante sonando. No pensaba darme tregua para que pudiera escapar. ¡Qué noche aquella! Parecía que los espíritus estaban de cacería de almas mortales que, como yo, habían tenido la desdicha de invadir sus dominios. La noche se hacía cada vez más oscura. Parecía que la luna se convertía en cómplice de los fantasmas que acechaban en aquella carretera. Al fin logré ver la circunvalaste al final de la carretera, pues lo había logrado. Detuve mi auto para darle el paso al tráiler que cruzaba, cuando sentí la imperiosa necesidad de voltearme a ver la carretera. Y allí, a lo lejos, parada en el centro de la carretera estaba ella. Y al otro lado, estacionada, estaba la patrulla con el policía, observando cómo me alejaba de su territorio. Pero esas no fueron las únicas 2 interacciones con el mundo paranormal que he vivido. Como ya dije, debo tener un buen recorte en eso. En otra ocasión fui a buscar a mi hermana al aeropuerto. Ella había viajado por trabajo y regresaba después de poco más de un mes. Debía haber llegado alrededor de las 10 de la noche,
pero su vuelo se retrasó por una tormenta que lo sorprendió y aterrizó después de las 12. Después de pasar por la aduana y recoger el equipaje, salimos y fuimos hasta donde estaba estacionado el carro. El señor del aeropuerto, luego de recoger el carrito en que habíamos utilizado, nos deseó un buen viaje y se fue. Entonces, tomaríamos la carretera que, si bien no era demasiado grande el tramo entre el aeropuerto y la casa, sí era bastante oscura y poco transitada a esa hora. Casi salíamos del terreno del aeropuerto cuando aquella mujer nos salió al paso. A simple vista no se notaba que aquella muchacha tuviera algo fuera de lo común. Por eso, no tuve objeción alguna en darle un aventón. Debía tener unos 25 años. Más o menos, lo mismo que mi hermana. Era delgada pero no carabélica, eso sí, era bastante bonita y elegante. Llevaba en el hombro un bolso hecho con piel de caimán y unos zapatos del mismo material. Al subir al carro, mi hermana la reconoció. La chica había estudiado con ella en la universidad y era la hija de una amiga de mi mamá. Para justificar que estuviera tan sola a aquella hora y en un lugar tan apartado como ese, dijo que había pensado viajar, pero que el taxi en que se trasladaba se había averiado y había terminado por perder el avión. En teoría, era creíble. Y yo hasta le creí esa historia que nos contó. Mi hermana se veía tan convencida que me contagió con aquella seguridad. Jessica, mi hermana, y la muchacha se pasaron todo el camino teniendo una conversación amena. Reían recordando sus años de estudiantes cuando compartían la misma universidad y hasta la misma habitación. Sé que ustedes se están preguntando qué de terrorífico tiene esta historia. Y realmente, hasta ese momento, todo iba marchando de una forma normal. La situación comenzó a complicarse cuando pasábamos justo por el frente del panteón del pueblo, y aquella misteriosa mujer me pidió que detuviera mi carro justo al frente de la entrada principal. Hice lo que me dijo, aunque comencé a tener mis dudas. Buscando un poco de lógica, pensé que quizás su casa estaba un poco más adelante, pero por alguna razón no quería que alguien la fuera a ver bajándose de mi carro. Y por eso se quedó en aquel lugar tan apartado y solitario. También pensé que tal vez fuera casada y su marido muy celoso, y en ese caso era hasta mejor que nadie la viera conmigo. Pero no era nada de eso. Vi cómo aquella figura caminaba directo a la puerta de entrada del cementerio y luego lo atravesaba hasta perderse entre las tumbas. ¿Qué rayos pasó con esa mujer? ¿A dónde fue por ahí? Pregunté, mirando directamente a mi hermana, que estaba muy pálida. No quise insistir porque sabía que mi hermana estaba tan sorprendida como yo, así que puse en marcha mi carro y regresé a la carretera. Habían pasado alrededor de 20 minutos cuando llegamos por fin a casa. Mi madre nos esperaba feliz por el regreso de su niña, pero mi hermana aún no se recuperaba del todo del incidente. Se veía insegura y no dejaba de pensar en aquel extraño episodio de su compañera de universidad entrando al cementerio después de la 1 de la madrugada. Le preguntó a mi madre si sabía que había sido de esa amiga suya, Verónica, y su familia. Estaba intentando saber sin preguntar directamente, porque aquella chica era la única hija de la amiga de mi madre, y sospechaba que había algo macabro detrás de aquella historia y aquel encuentro tan casual. Entonces mi madre le dijo que se habían mudado del pueblo, después de que el novio de su hija la asesinara por celos con otro chico. Si te gustan los relatos, ayúdanos con un like, o deja un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de los relatos de terror. Sin más, gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Mara Rey.